¿Qué es el individualismo metodológico? ¿Cuál ha sido la historia de su aparición en teorías? ¿Cuáles son sus fuertes y cuáles sus debilidades? Les damos la bienvenida y esperamos que la siguiente presentación sea de utilidad para todos ustedes. Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la teoría neoclásica ha ido dejando su huella en la disciplina económica. Tal es así que probablemente las ideas más conocidas sobre comportamientos económicos se hayan gestado junto con la aparición de la misma por aquellos años. Una de las características más resaltadas de esta teoría es la gran cantidad de supuestos en los que se sustenta. El objetivo de todos ellos es simplificar lo que a priori parece inexplicable como lo es la realidad. ¿Y por qué? Porque la realidad social está teñida de irregularidades. Los que la conformamos somos seres impredecibles y únicos, actores sociales. Frente a esto, los economistas encontraron una salida, y esa salida fue recortar la realidad, suponiendo ciertos comportamientos de los agregados sociales, reduciendo las relaciones humanas a simples relaciones lineales, despojándose de infinitas variables para poder controlar lo que estaban estudiando, y así, finalmente, poder predecir el futuro de la economía de las sociedades. Claro está, el individualismo metodológico es uno de ellos. ¿Pero de qué se trata? El término fue inventado por un economista austroestadounidense, quien escribió un libro en alemán en el año 1908, el cual poseía un capítulo denominado así. Irónicamente, el concepto cobró fuerza luego de la muerte de este autor en 1950. En la página 91 de su libro, el autor hace la primera definición de este supuesto, haciendo referencia a él como partir desde el individuo con el fin de describir ciertas relaciones económicas. Es irrelevante por qué las personas demandan ciertos bienes, el único punto importante es que todas las cosas son demandadas, producidas y pagadas porque los individuos las quieren. Si bien comenzó a utilizarse de manera más marcada luego de 1950, en años previos algunos académicos hicieron uso del término para referirse a su postura metodológica y el concepto emigró entonces desde la economía hacia otras disciplinas. El mejor ejemplo es el de Karl Popper, quien lo trasladó hacia las ramas filosóficas. Desde el nacimiento del término, muchos autores han tratado de plasmar de la mejor manera posible cuál es su significado y así también esclarecer la aparente ambigüedad del término. Sin embargo, hay una pregunta importante a la que llega el autor Geoffrey Hodgson que queda sin responder. ¿El individualismo metodológico hace referencia a la importancia del individuo en la explicación de los fenómenos sociales o por el contrario implica que las explicaciones sociales tienen que ser reducidas solo al comportamiento de los individuos? Al parecer no se ha encontrado consenso. Es inevitable mencionar una sólida defensa hacia el individualismo metodológico. Friedrich Hayek, referente de la escuela austríaca, quien fue galardonado con el Premio Nobel en Economía en 1974, sale al rescate del método de manera grandilocuente. Afirma que el término individualismo ha sido ampliamente malinterpretado. Según Hayek, el individualismo verdadero es un intento por conocer las fuerzas que determinan la vida social del hombre y solo en segunda instancia un conjunto de máximas políticas derivadas de esta perspectiva de la sociedad. El concepto dentro de una teoría social está lejos de considerar la existencia de individuos autónomos y aislados. No obstante, su visión a favor de un individualismo metodológico riguroso es explícita. No hay otra forma de llegar a una comprensión de los fenómenos sociales sino es a través de nuestro entendimiento de las acciones individuales dirigidas hacia otras personas y guiadas por un comportamiento esperado. Aún más, muestra un gran escepticismo acerca de una mejor alternativa a este método. En su discurso al recibir el Premio Nobel, como anteriormente dijimos, en 1974, Friedrich Hayek manifiesta que una teoría de fenómenos esencialmente complejos debe referirse a un gran número de hechos particulares, y para obtener un pronóstico de tal teoría o para verificarla, debemos determinar estos hechos particulares. Argumenta además que aún en pleno ejercicio de la libertad, el ámbito de acción de una persona es sumamente limitado, por lo que el efecto de sus actos solo será perceptible en el ámbito que le es familiar al individuo. Critica holismo metodológico o teoría colectivista de la sociedad en considerar estructuras o entidades independientemente de los individuos que las componen.
Este enfoque, a partir de su punto de vista, suprime la libertad individual y por ende también las acciones de las personas. Si dejamos de lado el accionar libre de los humanos, ¿cómo podría entonces diseñarse y dirigirse una institución? Las instituciones, para Friedrich Hayek, son un producto de la colaboración voluntaria entre individuos libres donde yacen los logros de estos. Y es por esta razón que el verdadero individualismo es la única teoría que puede hacer inteligible los productos sociales espontáneos. Entonces, las fuerzas de la sociedad, por lo tanto, derivan de la asociación voluntaria de un grupo de personas motivadas por el ejercicio de su libertad. Hayek aclara que el individualismo verdadero no significa que todas las personas sean iguales. Si ese fuera el caso, nos veríamos obligados a tratarlos de forma diferente y asignarles coercitivamente una función dentro de una organización social. En efecto, las organizaciones sociales son espontáneas y el lugar donde los individuos libres concilian sus diferentes inclinaciones. Así, el individualismo asegura que, solo porque los hombres son hechos desiguales, los podemos tratar con igualdad. A pesar de su frecuente uso en las teorías, el individualismo metodológico ha sido criticado fuertemente por diversos autores. Es importante entender que muchas veces el todo posee propiedades que no necesariamente tienen sus componentes. Así la sociedad cuenta con características inherentes a esta que no siempre se cumplen para los individuos. La consideración que la sociedad es la simple suma de las personas ignora importantes aspectos como la interacción entre ellos, deseos, motivaciones, valores. En este aspecto, el entramado social es sumamente importante, tomando la forma de organizaciones, relaciones e incluso instituciones como bancos, universidades, las cuales juegan un rol fundamental portadoras de información, cultura, normas y leyes, aspectos que en definitiva moldean el rumbo de la misma. Considerar que las instituciones pueden ser reducidas a un individuo, ignorando el complejo entramado social, provoca que problemas sistémicos como la pobreza no puedan entenderse. Kenneth Darrow argumenta en este sentido que todas las teorías precisan como elementos explicativos elementos sociales. Otros autores, como Lux, O'Neill y Uden, han realizado críticas principalmente internas, cuestionando que no hay consenso en su definición, incluso tampoco hay conformidad acerca de su uso o su sentido. Hodgson se suma a este grupo de críticas, cuestionando la ambigüedad del término y su lógica, específicamente que las explicaciones del fenómeno social tengan que frenarse en el individuo. Otra crítica al supuesto es que la maximización individual no tiene en cuenta cuestiones referidas al bienestar de las futuras generaciones. Estas consideraciones son tenidas en cuenta por una mente más amplia, como por ejemplo una autoridad central, ya que el egoísmo maximizador nunca llevaría a invertir en una autopista, hospital o camino, dado que este tipo de proyectos poseen un producto neto marginal social mayor que el producto neto marginal privado, provocando que no entren siquiera en consideración. Mario Bunge, filósofo argentino, entre sus obras dedicadas al método científico en las ciencias sociales, se opone al uso del individualismo como el método apropiado para explicar fenómenos sociales. El individualismo metodológico asume que las organizaciones sociales son el agregado de todos los individuos que participan en ellas, pasando por alto las características y propiedades de las estructuras sociales. Afirma entonces que las cuestiones bajo análisis deben ser diseñadas y estudiadas de una forma sistémica, ya que no es adecuado analizar los componentes de dichos sistemas por separado. Siguiendo un enfoque individualista, se pierde de vista las relaciones que existen entre las personas, debido a que por más que exista el libre albedrío bajo un sistema social, el individuo y su rol cambian en cierto sentido. Por esta razón, es clave estudiar los vínculos que hay entre los componentes de un sistema social. James Coleman, aunque no sea considerado un sistemista, argumenta que lo recomendable es mantener una sola concepción de cómo son los individuos y generar el diverso funcionamiento sistémico a partir de distintas estructuras de relación entre los individuos.
En otras palabras, el análisis de estos lazos es relevante por el hecho de que dan lugar en los sistemas a ciertas propiedades emergentes que sus componentes no tienen por sí solos. Así, este enfoque estudia a los individuos organizados en sistemas sociales donde cada uno cumple su rol. La emergencia, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de cualquier sistema social puede ser explicado en términos de preferencias, decisiones y acciones individuales. De este modo, el sistemismo surge como la mejor alternativa entre el holismo y el individualismo metodológico, ya que incluye la agencia y la estructura. No suprime la acción individual y considera a su vez los vínculos que hay entre los componentes del sistema. Bunge manifiesta que la ubicuidad del concepto de sistema es tal que nos sugiere adoptar una visión sistémica del mundo. También que pequeñas cosas son partes de un sistema o serán eventualmente absorbidas por algún sistema. Es decir, que todo puede ser pensado como un sistema. Las ciencias sociales no estudian más que sistemas sociales. La economía, al estar incluida dentro de las ciencias sociales, estudia a personas que se organizan y se interrelacionan en sistemas económicos. Como conclusión, explicar las partes íntegramente a partir del todo o explicar el todo a partir de las propiedades individuales como sus metas, creencias y acciones no es adecuado realizarlo separadamente. Lo apropiado, en cambio, es aunar estas dos caras de la misma moneda para lograr una mejor y más precisa explicación de los fenómenos económicos, algo que el enfoque sistémico nos ofrece.